Hola, ¿cómo están? En este video continuaremos con la construcción de nuestra aplicación. Específicamente ampliaremos los contenidos del video anterior y en este punto añadiremos algo de complejidad al modelo de negocio. ¿Por qué? Porque en el video anterior solamente estábamos trabajando nosotros con nuestros pacientes, ¿ya? Habíamos creado nuestro contexto. Habíamos creado también nuestro model paciente, pero habíamos dicho también de que el paciente estaba asociado a una previsión. Y más adelante también, en los próximos videos, pretendo ampliar eh, la lógica de negocios, haciendo que se incluyan enfermedades y la asociación entre pacientes y enfermedades. Pero por el momento quiero incluir solamente la previsión. ¿Ya? Eh, Y aquí me debo detener en un punto importante. Nosotros hemos estado trabajando con el esquema Code First, es decir, en base a nuestro context y en base a los models que hemos escrito, ¿ya? Todo hallado particularmente en la carpeta models. Nosotros al ejecutar la aplicación se creará la base de datos si es que no existe, ¿ya? Esa es la idea del esquema Code First. Ahora bien, nosotros vamos a añadir un nuevo model que representará la clase previsión o la entidad previsión, ¿ya? A la cual está asociada el paciente, ¿ya? En este punto, nuestros models cambiarán y también debe hacerlo también nuestro esquema de base de datos. Es decir, no solamente evolucionará nuestro código fuente, sino que también la base de datos. Entonces, debemos indicar a nuestro proyecto que debe ser capaz de hacer evolucionar conjuntamente el código fuente de nuestros models junto con la base de datos en algo que se conoce como migraciones. Una migración es una característica presente en muchos frameworks MVC que nos permite hacer evolucionar nuestra base de datos en el tiempo, ¿ya? Añadirle características, añadirle tablas, columnas, relaciones, quitarlas, etcétera. ¿Ya? Entonces, para nuestro proyecto, para habilitar migraciones, yo hago lo siguiente. Busco el administrador de paquetes arriba, escribo, acá está, consola de administración de paquetes. ¿Ya? Teniendo abierta la consola de administración de paquetes, yo escribo lo siguiente: enable migrations. ¿Ya? Aprieto enter. Perfecto, perfecto. Veamos qué ha hecho este comando. Primeramente, este comando le da la característica, ¿ya? Le da la funcionalidad al proyecto en cuestión, nuestro proyecto de gestión de clínica, para que pueda tener migraciones, para que pueda la base de datos evolucionar conforme cambian los models, ¿ya? Entonces veamos lo siguiente. Se agregó, ¿ya? Se agregó una carpeta a nuestro proyecto llamada Migrations, dentro de la cual tenemos dos archivos, ¿ya? El primero de ellos es su nombre es bastante complicado, comienza con algo bastante parecido a lo que es un timestamp, ¿ya? Y el segundo, que es el que más me interesa a mí, configuration.cs. Lo abrimos, bueno, ya está abierto, ¿ya? Y aquí también debo mencionar lo siguiente. Cuando trabajamos con migraciones tenemos dos opciones: que las migraciones sean automáticas o no.
En el caso que no sean automáticas, ¿ya? Nosotros debemos, por comando, a través del administrador de paquetes, crear una nueva migración. Es decir, cuando creamos una migración, el comando detectará el estado actual de la base de datos, detectará al mismo tiempo el estado actual de los models y escribirá una clase que modificará la base de datos de manera tal que quede actualizada respecto a los models. Veamos este archivo, ¿ya? Que fuera del nombre del timestamp que tiene en la parte izquierda, lo importante y que debe destacarse que dice initial create, ¿ya? Y esto es como luce una migración no automática. Fíjense que es una clase que hereda de dbMigration y tiene dos métodos, up y down, ¿ya? En el método up, fíjense que se incorporan ciertos comandos con los cuales se crea la tabla pacientes, ¿ya? Se crea la tabla pacientes. En el método down, lo que se hace es borrar la tabla, es decir, una migración no automática crea un archivo que me permite actualizar el esquema de la base de datos respecto de lo que está presente en mis models, ¿ya? Yo puedo aplicar esa migración con su método up o puedo removerla aplicando su método down, ¿ya? Esto a grandes rasgos, porque mi intención no es que trabajemos con migraciones no automáticas. La idea es que trabajemos con migraciones automáticas, es decir, que por cada cambio en nuestros models, al ejecutar la aplicación, nosotros introduzcamos ciertos comandos para que la base de datos se actualice automáticamente para ir al día respecto al código fuente hallado en los models. Para hacer eso, yo en configuration.cs, dentro de la carpeta migrations, yo indico que usaremos migraciones automáticas. ¿Ya? Perfecto, solamente he cambiado aquí esta parte de la configuración. Acto seguido, existe este método llamado sit, ¿ya? Lo usaremos más adelante, aún no lo explicaré, ¿ya? Así que por lo pronto lo que me interesa es ampliar mis models, ampliar mi lógica de negocio, y lo que haré entonces es crear el model previsión. Entonces yo voy a models, agregar clase. Previsión. Perfecto. Ahí está nuestro model previsión, nuestro model paciente. Ahora, de acuerdo a la lógica de negocio que yo le he planteado, se infiere lo siguiente. Un paciente está asociado a una previsión y una previsión puede estar presente en muchos pacientes, ¿ya? ¿Cómo reflejo yo eso en los models? De la siguiente forma. Perfecto. Fíjense que
en el modo del paciente he añadido una propiedad nueva, Prevision ID, que a nivel de esquema de base de datos yo pretendo que se convierta en la clave foránea que apunte a la previsión a la cual pertenece el paciente, ¿ya? También he creado una nueva property, ¿ya?, llamada previsión, de tipo previsión. Y por otro lado, en el lado de la previsión, yo he creado una property que es de tipo eCollection de pacientes, es decir, esta property es un conjunto de entidades pacientes. Tanto esta propiedad como esta propiedad que he escrito en el model paciente se conocen como propiedades de navegación, ya que nos permitirán, estando en una entidad o en un model, pasar al siguiente modelo relacionado, ¿ya? Lo veremos cuando ya estemos trabajando en el código fuente en las vistas. Entonces lo que me resta, ¿ya?, es actualizar mi esquema de base de datos, ¿ya?, porque obviamente ha cambiado, tenemos un nuevo model, pero nuestra base sigue estando desactualizada, sigue solamente teniendo la tabla pacientes. Entonces yo en la consola de administrador de paquetes escribo el siguiente comando: update database -verbose, para que me indique los cambios que se están haciendo. Enter. La migración automática ha fallado, ¿ya? Era algo que yo esperaba. Para poder explicar lo siguiente: el comando que yo he ingresado, update database -verbose, bueno, el comando -verbose solamente lo único que hace es desplegar todos los mensajes que se producen en la operación, pero lo interesante de aquí es el comando como tal, update database. El comando update database lo que hace es lo siguiente: bueno, primeramente hace una lectura completa de todos los models, ¿ya? Y acto seguido trata de aplicar los cambios reflejados en los models en la base de datos, típicamente con los comandos alter table o create table en el caso de que sea un nuevo model que no existe previamente, ¿ya? Entonces entendamos lo siguiente: aquí el comando verbose me permite ver lo que ha pasado. Fíjense por favor que se ha creado la tabla pacientes, o sea, previsión, ¿ya? Luego se agrega con el comando alter table prevision ID, ¿ya?, a la tabla pacientes. Hasta aquí ningún problema. Luego viene lo que produce realmente el problema. Se trata de agregar una restricción de integridad de tipo foránea, ¿ya?, entre el paciente y la previsión. Eso es obvio, eso es lo que yo pretendía hacer, ¿ya? Pero aquí viene un problema, ya que al establecer la restricción de integridad, ¿ya?, la restricción de integridad por defecto que viene dada en el paciente con su columna Prevision ID, que apunta a la columna ID en previsión, inicialmente cuando se aplica esta regla para crear la restricción de integridad, la tabla pacientes en la base de datos no tiene datos para esa columna, y por no tener datos es que se arroja un problema debido a que se produce una violación a la restricción de integridad, ¿ya? Y ese es el motivo por el cual ha fallado la migración. En resumidas cuentas, la migración o el comando, en este caso update database, analiza los models, trata de actualizar la base de datos, el esquema de la base de datos con cualquier comando, ¿ya?, que se requiera, create table, alter table, drop table, lo que sea, y finalmente lo que hace es tratar de ejecutar este archivo sit, ¿ya?, que lo mencionaré un poco más tarde,
pero en este punto va a fallar porque, bueno, el comando, el mensaje que lanza es bastante autodescriptivo, ¿ya? Hay un problema con la restricción de integridad entre pacientes y previsión, ¿ya? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, eh, a través del framework nosotros debemos ser capaces de poder manipular sobre qué base de datos estamos trabajando, ¿ya? En el video anterior vimos que la primera vez que hacíamos correr la aplicación se creaba una base de datos con el mismo nombre de nuestro context, ¿ya? Nuestro context, acá está. Se creaba una base de datos llamada clinica.models.clinicacontext. Lo vimos en el video anterior. Voy a conectarme. Ahí está. Sigue estando solamente la tabla pacientes, ¿ya? Porque falló la migración automática. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de manipular la configuración de nuestro proyecto para poder cambiar a nuestra libertad sobre qué base de datos estamos trabajando, ¿ya? Esta base de datos se halla en la carpeta appdata, ¿ya? Yo lo voy a revisar. Ups, me equivoqué. Acá. Helo ahí. Ahí está nuestra base de datos con extensión .mdf con su log respectivo. Pero nosotros vamos a cambiar la configuración para poder trabajar con cualquier nombre de base de datos. En caso de que la migración sea conflictiva, ¿ya? Nosotros podamos crear una nueva base de datos en la cual podamos en cierta forma partir de cero, ¿ya? Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir mi archivo webconfig. Ahí está. Voy a trabajar con la etiqueta connection string y aquí voy a editar lo siguiente. En catalog, ¿ya? Voy a poner un nombre un poco más descriptivo. Voy a poner, por ejemplo, clínica. Más adelante, en el archivo que se crea por nuestra base de datos con extensión .mdf, también le pondré clínica. Ya, hasta aquí nada nuevo. Ahora voy a mi context, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente. Lo que estoy haciendo es invocando al constructor de nuestra clase clínica context, ¿ya? Y estoy haciendo una llamada también al constructor de la clase padre de clínica context, que es dbContext, ¿ya? Que recibe un argumento, y dentro de esos argumentos está eh, el nombre de la conexión a la cual nosotros haremos uso. ¿Cuál es ese nombre de conexión? Es el que está en webconfig, este que está acá, default connection. Escribo name es igual default connection. Perfecto.
habiendo hecho todo eso, bueno, y aquí obviamente me falta actualizar para que mi model previsión también sea un DVSet. Ahí está. Super. Vamos a hacer correr nuestra aplicación. Voy a limpiar la solución y la voy a hacer correr. Bueno, he encontrado el error, bastante básico, a decir verdad. No me di cuenta que, bueno, primero que nada aquí ustedes se darán cuenta que estoy llamando a mi base de datos clínica, ¿ya? O sea, el archivo clínica.mdf, también en el catálogo, pero yo previamente ya tenía, ¿ya? En LocalDB, ya tenía una base de datos llamada clínica, ¿ya? Entonces ahí me estaba haciendo un conflicto. ¿Cómo lo soluciono? Simplemente cambiando el nombre de mi base de datos. Aquí le voy a poner clínica B2. Ups. B2 acá. Y B2 acá. ¿Ya? Para evitar el conflicto. Hago correr. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? Ahí corre nuestra aplicación. Y no tenemos datos. Ustedes recordarán que en el video anterior habíamos creado algunos datos, pero desaparecieron, ¿ya? En realidad no es que hayan desaparecido, es que hemos cambiado de base de datos, ¿ya? Voy a detener. Veamos acá nuestra LocalDB. ¿Ya? Acá está nuestra antigua base de datos, clinica.models.clinicacontext. Acá tengo otra base de datos que yo estaba probando unas cosillas anteriormente y se me olvidó que ya estaba creada con ese mismo nombre. Por ende, anteriormente cuando traté de hacer correr la aplicación no funcionó, ¿ya? Por eso le he puesto clínica B2, clínica versión 2. Y vamos viendo qué tiene nuestra base de datos. Tablas ahí, paciente y previsión. Bueno, nuestro model se llama paciente, nuestra base de datos se llama pacientes. Como les comentaba en videos anteriores, se pluraliza, ¿ya? Obviamente, en el caso de la previsión, la pluralización no está bien aplicada, ¿ya? La pluralización respecto del inglés para nuestro model previsión es previsions, lo cual no está bien, ¿ya? Pero ciertamente eso lo corregiremos más adelante cuando indaguemos sobre las annotations, ¿ya? Para poder ir cambiando ciertos aspectos del esquema de nuestra base de datos,
como nombre de tablas, etcétera, por ejemplo, validaciones sobre los campos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero por ahora para nosotros está bien. Entonces el punto importante es que, habiendo hecho lo anterior, ¿ya? Cambiando nuestra configuración en webconfig y haciendo una llamada explícita, ¿ya? Al constructor de la clase padre de Clínica Context, en este caso dbContext, y pasándole el nombre de la conexión, nosotros somos capaces de manipular nuestra base de datos, ¿ya? En caso de que una migración automática nos dé problemas, ¿ya? Podemos ir cambiando de base de datos. Total, estamos trabajando en desarrollo, ¿ya? No hay problema. En desarrollo, mientras la aplicación está creándose, está creciendo, está evolucionando. Y en este punto voy a introducir lo que había dejado pendiente, ¿ya? El archivo configuration.cs, y mencionaré algo particular sobre este archivo. Cada vez que yo trate de ejecutar una migración automática con el comando update database, como les comenté al principio, el framework verá el estado actual del esquema de la base de datos, verá el estado actual del código fuente de los models y aplicará ciertas sentencias SQL para actualizar el esquema de la base de datos hacia lo que refleja el código fuente de los models, ¿ya? Quizás comandos create table, alter table, creación de claves foráneas, etc. ¿Ya? Luego de ese proceso, el mismo comando ejecuta o hace una llamada a este método seed, que se preocupa de poblar la base de datos para un trabajo inicial. ¿Ya? Voy a borrar esto. Yo ya tengo un código un poco listo, ¿ya? Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ahí está. Voy a hacer la inclusión de los using Clinical Models para que no me moleste. Ahí está. ¿Ya? Bueno, hemos cambiado de base de datos. La base de datos se ha creado nuevamente, ¿ya? Tampoco he cambiado los models, es decir, esta nueva base de datos que ha sido creada a imagen de los models actuales, ¿ya? Por ende no hay nada pendiente en las migraciones. Por ende no hay modificaciones, ¿ya? No obstante, yo puedo aún aplicar el comando update database, ¿ya? Y ciertamente no aplicará ningún cambio en el esquema de la base de datos. Pero lo importante en este punto no es eso, sino que luego de ese proceso ejecutará el método seed. Update database menos purpose. Ahí está, perfecto. Ustedes se fijarán, el comando dentro de todo lo que arroja es bastante descriptivo, indica no hay migraciones basadas en código pendiente, es decir, como nosotros hemos cambiado de base de datos a nuestra base de datos clínica V2, ella ha sido creada a imagen de los modelos actuales que eran paciente y previsión, ¿ya? Luego de eso, fíjense lo que dice ejecutando el método seed, ¿ya? O sea, ejecutando esto que está acá. Veamos, voy a recompilar. Ahora yo debería tener aquí un par de pacientes. Perfecto. Ahí están. Ahí están nuestros pacientes. También están creadas nuestras previsiones. ¿Cómo lo sé? Porque voy a mi base de datos, clínica V2, tablas, previsions y ver datos. Ahí está. Súper.
¿ya? Entonces, en este punto, lo que me interesa es ahora específicamente en mi views pacientes index, mostrar aquí la previsión a la cual pertenece el paciente, ¿ya? Para eso haré uso del atributo o la propiedad de navegación que yo he creado, llamada previsión, de la siguiente forma: item.previsión. ¿Qué estoy haciendo acá? Recordemos que en esta iteración item es de tipo paciente. Al yo hacer item.previsión, me traslado, ¿ya?, hacia la entidad previsión que se corresponde con este paciente que está siendo iterado. Ahora, estando en la entidad previsión, yo muestro su nombre. Perfecto. Y una cosa más debo hacer acá. Debo añadir el siguiente comando: virtual, y lo mismo en previsión, ¿ya? En cualquier property de los models que estén pretendidas para navegación, en este caso pacientes dentro de previsión para obtener los pacientes de una previsión, o en el caso del paciente, esta property que me permite obtener el paciente asociado, o sea, la previsión asociada a un paciente. En ambos pongo virtual, ¿ya?, para habilitar lo que en el mundo de los ORM se conoce como lazy loading, ¿ya? No pretendo entrar en detalle sobre eso, ¿ya? Pero a grandes rasgos, lo que permite el lazy loading es que cuando yo acceda a mis pacientes, en este caso en index, ¿ya?, en el momento preciso en el cual yo, dado un paciente, acceda a su previsión, en ese punto Entity Framework irá a la base de datos a buscar la previsión asociada a ese paciente, ¿ya? Y obviamente eso conlleva su consulta SQL, la cual nosotros no vemos, ¿ya? Es decir, en este caso la vista index, cuando yo despliego todos los pacientes, están solamente los pacientes, no están sus previsiones, ¿ya? Pero cuando yo acceda a la property previsión del paciente, Entity Framework irá a la base de datos a buscar la previsión asociada. Eso es lo que se conoce como lazy loading en el mundo de los ORMs. Recompilo. Perfecto. Y también me falta agregarlo en la vista ver. Tengo el nombre, la edad, la previsión. Acá. Aquí es model. Model, otra vez, la autocompletación de Visual Studio. Model punto previsión punto nombre. Me está molestando. Voy a recompilar. Ya, ejecutemos.
Perfecto. Ahí está. Ahí cambió la previsión de acuerdo a la previsión asociada a cada paciente. Voy a ver lo mismo. Perfecto. Ha funcionado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Cómo trabajar con Entity Framework de manera tal de establecer relaciones entre models, ¿ya? En este caso la relación establecida ha sido de una previsión a muchos pacientes, ¿ya? Por eso en el model previsión yo tengo una colección de pacientes, ¿ya?, que pertenecen a esta previsión, y en paciente tengo una property de tipo previsión que es la entidad previsión a la cual pertenece el paciente, ambos con el modificador virtual, ¿ya?, para habilitar el lazy loading, ¿ya?, sobre lo cual yo comenté anteriormente, no pretendo entrar en mucho detalle, ¿ya? También hemos visto las migraciones, ¿ya? Hemos jugado un poco con las migraciones. Inicialmente para forzar un error que se ejecutó al principio, ¿ya?, para poder demostrar cómo nosotros podemos cambiar fácilmente de base de datos, ¿ya?, mediante trabajamos en desarrollo, ¿ya? En los próximos videos seguiremos añadiendo un par más de models, ¿ya?, y seguiremos aplicando migraciones automáticas, ¿ya? Entonces espero les haya servido y nos vemos en otra ocasión.